ocuparnos del tema de las amenazas en las escuelas, las amenazas a través de escritos que ya tienen más de 20 imputados responsables y otro tanto adolescentes identificados, no imputados, pero también en total son como más de 40, ¿no? Sí, y más de 200 denuncias. O sea, 200 escuelas donde, donde hubo pintadas. Vamos a hablar porque ayer la provincia de Córdoba tomó una determinación que ya habían anticipado otros distritos como Mendoza, Santa Fe, cobrarle a los padres el operativo policial que implica una denuncia de este tipo. Operativo policial, fuerzas de seguridad movilizadas. Le preguntamos al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, más detalles sobre esta medida. Juan Pablo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos en trazos gruesos en qué consiste este nuevo protocolo que pone en práctica, entiendo, el Ministerio de Seguridad de manera conjunta al Ministerio de Educación. Bueno, nosotros con el Ministerio de Educación desde el primer día, esto surgió los primeros días de la semana pasada, después del trágico hecho de San Cristóbal en Santa Fe, nosotros comenzamos a advertir que en algunos establecimientos educativos aparecían este tipo de leyendas, que después, bueno, ya no hace falta ni siquiera comentarlas porque ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Nosotros lo decíamos en su momento, esto no es una travesura, esto no es una broma, esto no es un acto de rebeldía, están cometiendo un delito. Se puso en conocimiento a través del protocolo, las autoridades escolares hacían, por supuesto, las docentes ponían en conocimiento de las autoridades escolares, luego se daba conocimiento a la policía entregaba el procedimiento ante la justicia y la justicia comenzó a actuar. Tenemos más de aproximadamente 26 menores que están imputados por el delito de amenaza calificada por el anonimato. Esto me parece que es claro y hay que ser contundente en decir que estamos en presencia de un delito. Y esta semana tuve en contacto con algunos otros ministros, entre ellos el de Santa Fe, con quien nos une una relación muy cercana, porque bueno, muchas veces las cosas que suceden en Santa Fe son rápidamente replicadas en Córdoba, no hablo de este delito, sino de otras situaciones, y por eso estamos tan en contacto, y decidimos a actuar en consecuencia porque la ley y el Código Civil, el nuevo Código Civil nos da la posibilidad, el nuevo Código Civil es muy claro, si existe un hecho antijurídico, existe un daño patrimonial, existe la obligación de resarcirlo cuando son menores por parte de quienes tienen la obligación parental de cuidado y educación de los hijos, y en virtud de esto sacamos una resolución el día de ayer en el que vamos a acudir, aparte, en estos casos en el que hay 26 imputados identificados, vamos a identificar a sus padres, los vamos a notificar, vamos a cuantificar el operativo, desde ya le anticipo que no es una multa, no se trata de una multa, por eso no tiene monto, sino se trata de apelar a la responsabilidad patrimonial resarcitoria en el caso de estos hechos, y por supuesto lo vamos a notificar y ahí comenzará la vía administrativa para el recupero de algo que no tienen que pagar todos los vecinos de Córdoba y de la provincia de Córdoba porque, insisto, esto que algunos llaman travesura, pero que claramente es un delito, tendrá que ser afrontado por aquellos que son el primer anillo de contención que la familia veía que algunos colegios han decidido que lleven las mochilas transparentes o lleven alguna cuestión. Yo digo, antes que darle esa responsabilidad al colegio, somos los papás, he sido padre de adolescentes, con lo cual, por supuesto, sé que no es una tarea fácil, pero tenemos la obligación nosotros de ser los primeros que sabemos qué es lo que hacen nuestros hijos. Juan, ¿cómo se implementa esto? Porque imagino que detrás de una pintada a lo mejor no hay un solo chico, hay varios chicos. Van a tener que pagar todos los padres. ¿Y de cuánta plata más o menos estamos hablando? Porque Santa Fe trascendió el monto, 5 o 6 millones de pesos. ¿Acá cuánto sería? Yo también le podría decir como Santa Fe más o menos, pero insisto, esto no es una multa, con lo cual yo no tengo cuantificado en unidades de multa. A ver, pero cuando decís que no es una multa, es plata, lo que van a tener que pagar es plata. Por supuesto que es plata y lo vamos a cuantificar cuando hablo de que, aparte del Código Civil, habla claramente del resarcimiento económico, no habla de otra cosa que no sea económico. Está bien. Va a haber un resarcimiento económico porque hay una movida que genera recursos del Estado distraído a cada uno de estos casos. Nosotros tenemos que mandar policía, nosotros tenemos que mandar en muchos casos unidades especiales, muchas veces quedan consignas en los colegios porque los colegios piden y sus padres, la comunidad educativa pide que quede una consigna para seguridad, para mantener la calma. La verdad que alterar el orden público de esta manera y la paz educativa y lo que tiene que ser una comunidad educativa que tiene que los docentes ir a dar clases sin miedo y los alumnos entrar a un colegio sin miedo y los padres saber que pueden mandar a sus hijos sin miedo a un colegio, genera este tipo de obligaciones. Cuando vos me preguntás si todos los padres, digo que no,
que nosotros estamos hablando de los casos en los que la justicia ha identificado y ha imputado a una persona, a un menor del hecho, y en este caso lo tenemos absolutamente determinado, y en ese caso ahí vamos a acudir en el reclamo de lo que salió el operativo. ¿Y en el caso de que se trate de menores en edad aún no punible? No, en el caso de que se trate de menores no punibles es exactamente igual, porque el artículo del Código Civil, eso habla de la punibilidad del Código Penal. Nosotros estamos hablando de un resarcimiento que tiene que ver con lo civil y con el costo del operativo. Está bien. Pasó el fenómeno, porque la semana pasada era todos los días, 10 escuelas nuevas, 20 escuelas nuevas, 30 escuelas nuevas. ¿Esta semana aflojó un poco o todavía siguen apareciendo pintadas nuevas? En Córdoba, a nosotros, si bien nos ha mermado, vemos que en otros puntos del país no. Ayer una jueza de la provincia de Buenos Aires hablaba de que había una epidemia de esto, con lo cual se dará cuenta que claramente en los distintos lugares del país es distinto la aparición del fenómeno. Nosotros claramente tenemos claro que el Estado tiene que actuar rápidamente y nosotros lo tenemos que hacer cesar de manera inmediata. Y vamos a atacar en las consecuencias que nosotros lo podemos hacer porque, insisto con este concepto, yo se lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy cuando hemos sacado esta resolución. Nadie que hace esto está haciendo una travesura, está cometiendo un delito. El delito está tipificado en el Código Penal, se llama amenaza calificada por el anonimato. Los fiscales penales juveniles están acompañando de manera veloz y con celeridad estos procesos y están imputando, y a partir de ahí nosotros claramente vamos a actuar también. La última de mi parte, Juan. Esta medida de la que vos hablás al comienzo, que han tomado algunos colegios nada más, de que los chicos vayan con bolsas transparentes a la escuela, ¿es la idea del gobierno o de seguridad, de educación, tomarla y extenderla a todas las escuelas o no? No, no ha sido una medida tomada por el gobierno, ha sido tomada medida Sí. por un establecimiento educativo o algún establecimiento educativo en particular. Por eso te digo, si es que el gobierno a lo mejor tiene pensado tomarla y ordenar que todos hagan lo mismo o no. No, insisto, no ha sido una medida del gobierno, con lo cual no podríamos tomar esa decisión porque no ha sido a priori la medida que tomó el gobierno, pero de cualquier manera vayamos a la lógica, no vayamos a la medida del gobierno. Mandar a un chico, mandarlos a comprar una mochila transparente para que los chicos vayan al colegio, me parece que ahí tenemos que apelar a la familia, ¿no? Al primer nudo de contención que tienen que ser estas criaturas, porque no dejan de ser criaturas, aún siendo adolescentes. Si nosotros, yo he sido padre de adolescentes, si nosotros no entendemos que tenemos que tomar carta en el asunto, hablar con nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos de qué estamos hablando, no existe un niño de 9, 10, 11 años que pueda comprar una réplica de arma de fuego y llevarla a un colegio, que son las cosas que nos están apareciendo. Primero, porque no son baratas. Segundo, porque la compró algún mayor. Y tercero, porque nadie sabe qué hace el poder de un chico. No es muy difícil revisar en la mochila a un niño antes que salga de su casa. Está bien. Ministro Juan Pablo Quinteros, gracias por este contacto con los SRT. Gracias. A usted, hasta luego. Bueno, ahí estaba el ministro Juan Pablo Quinteros con esta medida, no ha cuantificado, no, pero es plata, tendrán que pagar, después habrá que ver el monto. No debe ser tan fácil también todo el camino administrativo. A ver, el padre al que le llegue una boleta por 6 millones de pesos, 5 millones de pesos, pondrá un abogado a decir yo no pago, claro. Sí, habrá que ver si tiene efecto, si hay una suerte de efecto contrario, que a partir de la difusión de esta noticia sirva para contrarrestar. Quiero decir, apuntan a eso. Me parece más fácil, claro, que a la difusión que luego a la sanción. Claro. Y además recordemos algo, habrá que ver si a temprana edad, uno no es especialista en la materia, pero fiscales, forenses, personas que se dedican a esto te dicen, la expectativa de pena no atenúa tu deseo de robar o de delinquir. Si vos tenés la decisión de cometer algún delito, estás jugado y lo vas a hacer, más allá de que sean 5 o 7 años de prisión. Habrá que ver si este mismo mecanismo aplica para los pibes, si a los chicos esto efectivamente los disuade en su intención. A lo mejor se apunta a que puede haber habido un efecto contagio de pibes que, bueno, como otros lo hacen, yo también lo hago, me creo el más vivo del curso, y van a esos, digamos, bueno, a ver, no es tan fácil la cosa. Tu papá tiene que pagar 5 o 6 millones de pesos por lo que vos hiciste, entonces, bueno. Claro, y el trámite administrativo que supone para vos, siendo menor de edad, el choque con la ley, claro, el choque con el aparato institucional. Sí, ya el hecho de que te llamen a vos solo a una reunión de dirección o con tus papás ya complica las cosas. Exacto.